Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Sánchez Pérez y soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia de pregrado Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy les hablaré sobre el sensor de CO2 en capnografía y secador de aire medicinal, lo cual se presenta para la materia de sensores y actuadores dictada por el ingeniero Luis Miguel Méndez Moreno. Comenzaremos entonces con el sensor de CO2 en capnografía. La capnografía es una monitorización no invasiva complementaria a la pulsiometría, ya que la pulsiometría valora la oxigenación y la capnografía analiza la ventilación del paciente, que es una diferencia significativa, en la cual se mide el dióxido de carbono exhalado. Asimismo, puede valorar la perfusión y el metabolismo del paciente en algunos casos. La capnografía se emplea desde hace más de 30 años para monitorear al paciente intubado en el quirófano, donde es estándar de atención. Entonces, el avance tecnológico en el cual nos centraremos ha permitido desarrollar capnógrafos portátiles fáciles de usar que ofrecen lecturas precisas tanto en pacientes intubados como con ventilación espontánea. En la imagen tenemos al paciente intubado, tenemos aquí la implementación del sensor y asimismo el capnógrafo junto con el capnograma. El capnograma es la representación gráfica de la concentración de dióxido de carbono expirado, lo cual proporciona información no solo acerca de la función pulmonar, sino también de la función cardíaca indirecta, de la función ventiladora y de la perfusión, lo cual se evidencia aquí en el capnograma. Respecto a la tecnología, existen diferentes métodos no invasivos capaces de medir el CO2 eliminado por el organismo, los cuales implementan ciertos métodos como la estimación del pH, la luz infrarroja, la cromatografía, la espectrofotometría, la espectroscopia de correlación molecular y otras distintas vías para medir esta variable. Sin embargo, hay ciertos problemas encontrados con estos métodos, como aquellos que sitúan el dispositivo de medición sobre la mucosa o la epidermis, como los capnómetros sublinguales y transcutáneos, los cuales presentan importantes limitaciones de empleo, ya sea el tiempo de estabilización, que es bastante elevado, la calibración, que debe ser frecuente. Asimismo, provocan deterioro de la piel y el tejido subcutáneo debido a la elevada temperatura que quiere el sensor. Hay un funcionamiento negativo si la temperatura del electrodo es insuficiente. Y finalmente, hay altos costes en el mantenimiento del equipo. En esta imagen encontramos al sensor o al dispositivo conocido como transcutáneo, en el cual tenemos un generador de calor, un sensor de temperatura, una membrana permeable al CO2, una solución electrolítica y un electrodo de pH y de referencia, lo cual se evidencia en esta imagen. Y aquí, pues recordando las diferentes tecnologías, encontramos otros métodos distintos que son mucho más confiables, como el sensor de flujo principal, del cual hablaremos más adelante, el de flujo lateral, la sonda para pacientes no intubados, que nos permite pues adaptar el sensor, y asimismo la sonda para pacientes intubados o con ventilación manual tipo AMBO. Entonces, recordando, en esta primera implementación con el sensor cutáneo, pues tenemos aquí un LED de infrarrojo y asimismo un electrodo de pH. Esos serían como los dos métodos para captar la señal, las dos vías para captar la señal. Ahora, uno de los sensores más utilizados de mainstream, el cual ubica su sensor en la línea de salida del aire expirado. Como les decía, es mucho más utilizado ya que su tiempo de respuesta es rápido y añade un espacio muerto a la tubuladura. Sin embargo, tiene
un punto negativo en la interferencia por condensación del aire exhalado. También tenemos el método del side stream, que consiste en un muestreo del aire expirado por aspiración continua. Es mucho menos utilizado ya que el tiempo de respuesta es lento. Como vemos aquí, el sensor está unido al display, lo cual significa una demora entre ciclo respiratorio y visualización de los resultados. Asimismo, hay una obstrucción de la línea de aspiración. Aquí tenemos el conducto y el sensor se ubica sobre el mismo. Entonces, para la medición del CO2 exhalado, existen dos formas diferentes de hacerlo. Como volumen, que sería la capnografía volumétrica, que es típico de pacientes intubados en unidades de cuidados intensivos y o quirófanos. Y tenemos también la medición como presión parcial del gas respecto a una línea de tiempo, lo cual se conoce como capnografía temporal, que es de las más utilizadas y se encuentra mucha mayor información en la bibliografía. Entonces, tenemos el sensor utilizado en la capnografía temporal. Entonces, la capnografía temporal de flujo central se utiliza comúnmente en pacientes con ventilación mecánica y pacientes entubados que requieren un monitoreo intensivo. Los dispositivos de flujo central también se utilizan en los pacientes no entubados a través de una boquilla o una mascarilla, que es una forma de implementarlo. Con la capnografía de flujo central, el adaptador para las vías respiratorias se coloca directamente en el circuito respiratorio entre el ventilador y el adaptador de codo, como se muestra en el diagrama. Entonces se conecta un sensor de flujo central al adaptador. Cuando el paciente exhala, el gas rico en CO2 pasa a través del adaptador de las vías respiratorias donde se mide, lo cual se muestra con el mouse. Como el sensor de flujo central no se encuentra en contacto directo con el paciente, no se puede contaminar con la humedad o las secreciones, lo cual lo diferencia de los sensores de tipo cutáneo. Entonces, si el adaptador de flujo central de las vías respiratorias se contamina con secreciones, agua o algún medicamento en aerosol, se puede retirar y reemplazar. El sensor de flujo central en sí no necesita reemplazarse. Esa es una de las ventajas. En esta imagen tenemos un capnograma, donde podemos diferenciar claramente 4 fases. Esta es la señal que enviaría el sensor a capnógrafo, el cual pues grafica esta representación. Entonces, como les decía, tenemos 4 fases. La primera fase corresponde al periodo comprendido entre el final de la inspiración y el inicio de la expiración siguiente, es decir, cuando comienza la ventilación del espacio muerto formado por la vía aérea superior y la parte del árbol bronquial que no tiene capacidad para intercambiar gases y cuyo volumen de aire está prácticamente libre de CO2, siendo muy similar al del aire atmosférico. Este sería nuestro patrón inicial. Al conectar el capnógrafo, este reconoce esta presión de CO2 ambiental y la asimila al valor cero, la presión cero, como en algunos manómetros, proceso conocido como autocero, creando una línea isoeléctrica en el gráfico. Entonces tenemos aquí el punto de A a B. En la fase 2 se inicia una rápida elevación gracias a la eliminación del CO2 del resto de espacio muerto, pero esta vez mezclado con el CO2 alveolar, lo cual se muestra del segmento B al C. En la fase 3 o meseta alveolar, el aire exhalado procede enteramente de los alvéolos y se observa un ascenso lento y progresivo del CO2 que forma una meseta. Esto se ve de la sección C a la D, hasta alcanzar el punto en el que la presión parcial del gas es máxima. Este es el valor presiométrico que registra el capnómetro, el llamado CO2 del expiratorio o ETCO2, cual se había mencionado con anterioridad. Entonces, en la fase 4 comienza la fase respiratoria y por lo tanto la presión parcial de CO2 decrece bruscamente hasta quedarse en cero.
Aquí tenemos algunas representaciones del capnógrafo, ya sea tipo normal, ya sea una intubación esofágica, una extubación, una obstrucción del tubo endotraqueal, una hiperventilación, una hipoventilación, lo cuales son síntomas propios de ciertos padecimientos.